Agustín José Tosco nace el 22 de mayo de 1930 en la localidad cordobesa de Coronel Moldes. Allí vive junto a sus padres Santiago Tosco y Dominga Arneodo y su hermana menor Lucía. En 1944, luego de terminar sus estudios primarios, ingresa a la Escuela de Artes y Oficios Presidente Roca, una institución gratuita a la que concurren muchos chicos del interior de la provincia. Una vez dentro se decide por la orientación de electricidad, una de las áreas con futuro laboral más promisorio. Ese mismo año se conforma en Córdoba el Sindicato de Luz y Fuerza, y de los encuentros con los representantes gremiales de eléctricos de todo el país, nace la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, FATLIF. Con la llegada del peronismo al poder en 1946, comienza una etapa de nacionalización de recursos energéticos. De esta manera, en la provincia de Córdoba, se declaran caducos los contratos de las concesionarias estadounidenses y se estatiza el servicio de energía eléctrica. En consecuencia, se crea en 1949 el SPEC, Servicio Público de Electricidad de Córdoba, que tiempo después se convierte en la EPEC, Empresa Provincial de Energía de Córdoba. A la nueva empresa se incorporan gran cantidad de jóvenes egresados de la Escuela Roca. Entre ellos se encuentra Tosco, quien ingresa como ayudante electricista en el taller de electromecánica de la Estación Mendoza. Allí comienza a participar de la vida sindical y en poco tiempo es elegido subdelegado. A pesar de su juventud, se gana el respeto de los dirigentes más antiguos, quienes destacan la claridad con que expresa sus pensamientos políticos. En 1952, al regresar del servicio militar y con 22 años recién cumplidos, Tosco es elegido delegado de sección. Al año siguiente, la lista que integra gana las elecciones del gremio y de esta manera ingresa al Consejo Directivo como prosecretario general. Lo acompañan muchos compañeros de la Escuela Roca con quienes comparte la vida de pensión en el barrio Clínicas. Con la llegada de estos jóvenes trabajadores, conocidos como la generación del 53, Luz y Fuerza comienza a transitar un camino que lo llevará a protagonizar las luchas del movimiento obrero cordobés. Luego del golpe de Estado de 1955, las centrales obreras de todo el país son intervenidas. Pero Córdoba vive una situación diferente y en 1956 la CGT regional es la primera en normalizarse. En ese marco, Luz y Fuerza, con la elección de sus delegados, da un paso importante en la recuperación de los sindicatos. En el mes de diciembre se realizan elecciones y Tosco es elegido secretario general del gremio. En la nueva conducción conviven peronistas, radicales, comunistas e independientes. Esta amplitud ideológica será un pilar en la política promovida por Tosco en el interior del sindicato. A finales de 1959, con Frondizi como presidente, el proceso de lucha obrera se generaliza en todo el país y Córdoba no es la excepción. Se suceden huelgas contra las privatizaciones de los ferrocarriles, contra las reformas de la ley de contrato de trabajo y contra la aplicación del plan CONINTES, Plan de Conmoción Interna del Estado, que autoriza al gobierno a reprimir militarmente cualquier conflicto sindical. En Córdoba, el intento de privatizar la empresa provincial de energía provoca una resistencia inmediata por parte del sindicato y el plan de lucha que lleva adelante Tosco impide que EPEC caiga en manos privadas. En mayo de 1964, Tosco es ratificado nuevamente en su cargo. Su liderazgo al frente del sindicato no se debe solamente a su carisma, sino también a los logros de su gestión. Desde 1963, el presidente Arturo Illia se mantiene al frente de un gobierno debilitado y cuestionado por la proscripción del peronismo.
frente al acoso con que los sindicatos someten al gobierno radical, Tosco actúa con mayor moderación y rescata ciertas medidas democráticas y antiimperialistas, pero cuestiona la falta de firmeza del gobierno. El 28 de junio de 1966, un golpe militar depone al presidente Ilia y designa en su lugar al general Juan Carlos Onganía. Los años del onganiato transcurren en Córdoba bajo el marco de una protesta generalizada contra un régimen que ahoga a toda la población con su política antidemocrática y sus medidas económicas antipopulares. Venimos aquí trayendo el calor popular de las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Córdoba se manifiestan en actos, homenajes, ocupaciones, etcétera, reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón, que cayera alevosamente baleado por la policía. Esta situación produce una alianza entre estudiantes y obreros que se convierte en el eje fundamental de las luchas sociales contra la dictadura. Agustín Tosco actúa como su principal promotor, otorgando un espacio a los estudiantes que tienen cerrados los canales de participación política en las universidades. En 1968, las diferentes posturas frente al gobierno militar producen una división en la CGT nacional. Surge así una central paralela, la CGT de los argentinos, que sostiene una postura de confrontación con el gobierno de Onganía. Conducida por Raimundo Ongaro, la nueva CGT se hace fuerte en las provincias, especialmente en Córdoba, donde Tosco se convierte en su principal referente. A comienzos de 1969, los conflictos políticos y sociales se agravan. Surgen en todo el país actos de protesta y huelgas que son reprimidas con dureza. A pesar de aquellos que han sido siempre nuestros opresores, a pesar del aparato material represivo y psicológico que montan permanentemente para doblegar nuestra voluntad de lucha, vemos como desde todos los lugares del país y del mundo, siempre el hombre de trabajo surge levantando la bandera de sus derechos y planteando la cuestión en el término de la lucha concreta para suprimir el régimen de la explotación, de la opresión y del privilegio. Tosco, ¿cuál es la misión del sindicalismo? Bueno, mire, la misión es doble. En todo país que lucha por su liberación nacional y social, el sindicalismo debe cumplir con las reivindicaciones de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de los trabajadores. Y también sumar los máximos esfuerzos para que el poder sea ejercido por el pueblo. ¿Y cómo define usted la tendencia que representa usted mismo, ¿no?, dentro del panorama gremial cordobés? Es más que el panorama social cordobés. El sindicalismo no es solo un medio de reivindicación económica o social de la clase obrera. Es una palanca política principal para la liberación nacional y social argentina. Sí, está bien. Pero a la luz de los resultados, digo, ¿no merece una autocrítica el proceso Citrac-Citran? Mire, si corresponde una autocrítica, deben formularla los gremios. El centro del problema fue la incalificable agresión que sufrieron los trabajadores de Citrac-Citran. Disolvieron los sindicatos, despidieron cientos de delegados y dirigentes, además del encarcelamiento que padecen 10 de ellos. Mire, lo que sí corresponde es
respetar el derecho de sindicalización, según lo decidan las propias bases, la reincorporación de los cesanteados y la inmediata libertad de los detenidos. En la eléctrica entré a trabajar en el año 65 y fui compañera de Agustín desde el año 67 hasta su muerte. En Córdoba, la represión tras el golpe del 76 fue muy fuerte. Se perseguían a dirigentes, militantes, casa por casa. El ejército subía a los colectivos para registrar e identificar gente. Pero, a pesar de esto, diré que el sindicato demostró en ocasiones su oposición y combatividad, aún clandestinamente y en plena dictadura. En las fábricas se trabajaba más despacio, adrede, para disminuir la productividad. Esto provocó que el ejército entrara en los talleres. Te interrogaban: ¿por qué vos que haces este tipo de pieza en 4 minutos, ahora lo haces en 7? Los obreros y sindicalistas fueron detenidos por el tercer cuerpo de ejército. A muchos los detenían en la entrada o salida de sus trabajos. Recuerdo el caso de Ditolfino, fue así. Hay muchos trabajadores desaparecidos. René Salamanca, secretario general del Sindicato de Mecánicos, está desaparecido también. Entretanto, yo seguía trabajando clandestinamente para el sindicato y para los familiares de los detenidos de Córdoba. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. Juan Carlos Onganía asume la presidencia de facto el 30 de junio de 1966. Es un viejo conocido en la política argentina. En 1962 gana la pulseada militar que los azules y colorados resuelven llevando los tanques a la calle. Los dos sectores del ejército tienen un mismo enemigo, el peronismo. Para los colorados, es un grupo violento y sectario que representa la antesala del comunismo. En cambio, los azules, la línea de Onganía, sostenían que la clave para evitar el comunismo era reunir a la clase obrera detrás de una bandera nacional y cristiana. Las dos facciones odiaban a Perón. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. El 28 de junio de 1966, pocos días después de sancionar una novedosa ley de medicamentos que limitaba el poder de los laboratorios extranjeros, el presidente Ilia fue expulsado de la Casa de Gobierno. Volvían los militares, esta vez al mando del general Juan Carlos Onganía. El nuevo gobierno se dio a sí mismo el nombre de Revolución Argentina. Los grandes grupos económicos, los sindicatos peronistas y la mayoría de la prensa apoyaron el golpe militar. En este contexto, el ministro de Economía que se desempeñó durante el mayor tiempo de la gestión de Onganía fue Adalbert Krieger Bacena. El agitado clima gremial de los años anteriores a 1966 llevaron a los representantes del capital internacional y al mismo gobierno a pensar en medidas que impusieran la disciplina sindical y laboral. En adelante, nadie podrá excusar su despreocupación apelando a un pasado anónimo de cuya herencia se existía. Ya han agotado nuestros recursos políticos e institucionales. Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de crear para nosotros y nuestra posteridad.
El futuro será inexorablemente el resultado del esfuerzo común de todos los argentinos de hoy. Perón, desde Madrid, ordenó desencillar hasta que aclare. No me importa lo que diga la gente. Onganía adhirió a la doctrina de la seguridad nacional difundida en América Latina por los Estados Unidos frente al peligro del ejemplo cubano. Esta teoría ponía el acento en la persecución de los opositores y, según ella, un ama de casa o un estudiante podrían ser el enemigo. En la seguridad de que las universidades eran un reducto opositor, el gobierno de Onganía decidió intervenirlas, quitándoles la autonomía y el cogobierno, conquistas logradas con la reforma de 1918. Varias facultades fueron ocupadas militarmente al anochecer del 29 de julio de 1966, en el episodio que pasará a la historia como la Noche de los Bastones Largos, en la que cientos de profesores, alumnos y no docentes que ocupaban pacíficamente los centros académicos de Buenos Aires en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, fueron salvajemente golpeados por miembros de la Guardia de Infantería de la Policía Federal. La consecuencia de esta noche negra para la cultura nacional fue el despido y la renuncia de 700 de los mejores profesores de las universidades argentinas que continuaron sus brillantes carreras en el exterior. El ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena, logra controlar la inflación congelando los salarios. Una receta muy conocida. El dólar permanece estable por casi 2 años. El gobierno encara obras públicas y crece la actividad industrial cada vez más vinculada a las empresas multinacionales. Ya no tengo más problemas. Todo parecía estar bien para Onganía, que soñaba con una dictadura al estilo Franco, sin plazos, convencido de que la gente no tenía por qué preocuparse y estaba feliz con el gobierno. Pero la oposición existía y el descontento también, fundamentalmente en las fábricas y en las universidades. Disculpe el señor. 1969 será el año de la protesta. En mayo, los estudiantes de Corrientes y Rosario protestan contra la política educativa del gobierno. En las manifestaciones mueren 2 adolescentes. Ni venden alfombras de lana. Pocos días después, los gremios cordobeses y el movimiento estudiantil de la provincia convocan a un paro activo con movilización. Muy bien. Mientras en Buenos Aires las autoridades celebran el Día del Ejército, obreros y estudiantes se apoderan de la ciudad de Córdoba para hacerse oír. Es el 29 de mayo de 1969 y el hecho quedará en la memoria como el Cordobazo. Óigame, Tosco, ¿cómo vislumbra usted el camino hacia el socialismo nacional? El camino de todos los pueblos hacia el socialismo lleva intrínsecas las características de cada país. Es un ancho camino por el que transitan simultáneamente todas las fuerzas que luchan en todas las escenas de la vida nacional. ¿Para qué? Para erradicar un sistema de opresión, injusticia, miseria y construir una nueva sociedad más justa, más humana. Óigame, Tosco, sobre la propuesta de Perón de crear un Frente Cívico de Liberación Nacional, un Fresilina, según lo que el propio Perón ha definido, no se trata de una estructura orgánica, sino de una coincidencia de hecho que se concreta en 2 niveles. Uno, con las cúspides de los partidos y organismos populares, y otro, a nivel de bases, mediante las mesas de trabajo y la movilización de masas, por supuesto. Ambos tienen como objetivo revolucionario la toma del poder por parte del pueblo, ya sea a través de las elecciones, si es posible, claro,
o, bueno, a través de otras vías, si el camino comicial es cerrado por el fraude, por la trampa. Lo que quiero decir, así definido, Tosco, ¿qué opina usted del Frente Cívico creado por Perón? Sostengo con vehemencia que solo la unidad de acción programática de las fuerzas políticas populares, sin discriminaciones y sin la pérdida de la individualidad partidaria, será el factor fundamental para que el pueblo acceda al poder, se consolide en el mismo y materialice las transformaciones de contenido revolucionario que son de urgencia para nuestro tiempo. Tengo entendido que en eso se está trabajando y espero que los resultados sean fructíferos. Pero mientras tanto la lucha debe continuar. Susana Funes también era delegada del Sindicato Cordobés de Luz y Fuerza. Había llegado a formar parte de su conducción. Tosco estaba casado y tenía 2 hijos, pero la relación con la Funes fue fulminante y determinó incluso su separación. Pero al mismo tiempo, la situación política se desencadenaba rápidamente en Córdoba. Crece la rebelión popular contra la dictadura, la figura de Tosco excede ya el marco de los obreros lucifuercistas, se proyecta a todo el gremialismo de la provincia, rápidamente se extiende a todo el país, siempre junto a la figura de Raimundo Ongaro, el dirigente de los gráficos. Tosco encabezaba la CGT combativa de Córdoba y Ongaro, la CGT de los argentinos en Buenos Aires. Y ya habían surgido las organizaciones armadas. En fin, se aproximaba el cordobazo. Bueno, en ese contexto comenzó la relación de los enamorados. La relación de Agustín con Susana comienza mientras él estaba casado. En el 68 van a una reunión de la CGT de los argentinos y después del acto, él la invita a pasear por el Parque de los Enamorados. Ella le dice que él está casado. Tosco le responde que le dé un tiempo por sus hijos. La respuesta de ella fue, bueno, un tiempito nomás. Luego del cordobazo se van a vivir juntos. Igual, Tosco amaba a sus hijos y enaltecía a su esposa Nelly. Así que todo su sueldo iba a parar a ellos. Y los gastos de la casita a la que se fue a vivir con Susana corrían por cuenta de ella. Y un día el pueblo habló y dijo, Susana, te amo. ¿Cuál es el amor verdadero? Para justicia para los obreros, esta causa que me consumió, o nosotros estamos primero. Una causa superior, mi querido compañero. Amamos los dos, amamos los dos, amamos los dos, amamos los dos. El compromiso es una prisión, sin militancia no hay revolución, pero tanta distancia me mata, yo no puedo estar sin vos. Una causa superior, mi querido compañero. Amamos los dos, amamos los dos, amamos los dos, amamos los dos. Pertenezco
a un país devorado, pero no tengo un amor silenciado que me guardo entre tanta batalla. Soy un gringo enamorado que hizo verdes este amor que se cruza entre la gente. Es más fuerte que el clamor, la protesta y la movilización. Una causa superior, mi querido compañero. Amamos los dos, 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 amamos los dos. Nunca más va a haber un dirigente como él, con la pobreza de él, con la honestidad de él, con la sinceridad de él, con el amor de él, con el amor a su trabajo, a su pueblo, a su gente. No nada más. El 4 de febrero del 77 llegó el ejército a mi domicilio. Yo estaba allí cuando apareció un comando. Dijeron que eran de la Policía Federal, pero se veían que eran militares. Llevaban ametralladoras, no mostraron credencial. Yo les pedí que me mostraran un documento donde los autorizara a registrarme. Se rieron a carcajadas. Me metieron en un auto. Al salir a la calle vi que habían desplegado todo un operativo. Había varios autos. Me tiraron en un coche, en el piso, en la parte de atrás. Me pusieron varios trapos en la cabeza para que no viera nada. Me llevaron al campo conocido como La Ribera. Campo de detención ilegal. Antes, cárcel militar. Allá en el fondo, en el barrio de San Vicente de Córdoba. A las 12 de la noche llegué vendada y esposada. Esa noche me metieron en un tubo durante 3 meses. Enseguida comenzaron los interrogatorios. Me negué en rotundo a decir nada. Les dije que podían matarme, pero que no iba a hablar. Entre preguntas y palizas, me interrogaron todos los días durante los 3 primeros meses. Mayo del 69 fue un mayo caliente. 12 de mayo se sancionó una ley eliminando el sábado inglés, lo que significaba la reducción del salario obrero en un 10%. 14 de mayo, la policía desata una feroz represión contra los trabajadores que participaban de una asamblea del ESMATA, el sindicato que agrupaba a los trabajadores del grupo Kaiser. 15 de mayo, la UOM decretó un paro de 48 horas. 16 de mayo, la CGT decretó un paro de 24 horas que además se cumplió en forma masiva. El 17 de mayo, el asesinato del estudiante Juan José Cabral en Corrientes y del joven obrero Belio, baleado por la espalda en Rosario. 2 episodios que conmovieron hondamente al pueblo cordobés. Y se levantó una nueva marea de luchas. Los actos relámpago se hicieron diarios. 21 de mayo. Se cumplió un paro estudiantil. La policía hirió a varios estudiantes, entre ellos a la joven de 18 años Rosa Canelo, que perdió un ojo. 22 de mayo, la CGT de Azopardo y la CGT de los argentinos resolvieron, siempre bajo la presión de las regionales de Córdoba y Rosario, resolvieron un paro nacional para el día 30. 23 de mayo, luego de un intento de concentración frente a la CGT, los estudiantes ocuparon una vez más el barrio Clínicas. La represión se realizó utilizando armas de fuego en abundancia.
inclusive pistolas ametralladoras, y un estudiante fue herido de bala. El 24 de mayo se formó la Federación de Estudiantes Secundarios de Córdoba, una asamblea de más de 400 jóvenes. A partir de allí, los secundarios comenzaron a participar organizadamente en las luchas. 26 de mayo, las dos regionales de la CGT local convocaron a un plenario de delegados donde triunfó la moción del paro de 37 horas, ardorosamente defendida la moción por Tosco, el delegado de Luz y Fuerza, con el respaldo de UTA, Transportes, ESMATA, Mecánicos, Metalúrgicos. 27 de mayo, se realizaron asambleas en todas las facultades para discutir las medidas de adhesión al paro. La ciudad estaba en ebullición. De hora en hora el clima. La ciudad estaba en ebullición. De hora en hora el clima se iba haciendo más tenso, los militantes ultimaban los preparativos y se iban dando las condiciones que caracterizan una situación pre-revolucionaria. Mientras tanto, en la provincia de Córdoba, la protesta obrera y estudiantil no es menos cruenta. La represión ejercida por la policía termina con la instalación de barricadas en el barrio Clínicas, tradicional barrio estudiantil de la capital cordobesa. Ante el agravamiento de la situación, desde Buenos Aires, la CGT de Bandor y la CGT de Ongaro acuerdan llamar a un paro nacional de 24 horas para el 30 de mayo. De forma paralela, los dirigentes de la CGT de los argentinos cordobesa deciden iniciar la huelga un día antes. 48 horas antes de que esta empiece, Raimundo Ongaro, que viaja especialmente a Córdoba para participar de la huelga, es detenido por la policía. El 28 de mayo de 1969, pocas horas antes de la movilización, Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López llegan a un acuerdo con los estudiantes cordobeses. El día 29, obreros y estudiantes marcharán por las calles de la ciudad de Córdoba. Si bien lo harán en columnas separadas, el objetivo será el mismo: decir basta a la dictadura de Onganía. La mañana del 29 de mayo no es una más en la ciudad de Córdoba. En la entrada de las principales fábricas se respira un clima de entusiasmo y agitación. La mayor actividad de la jornada se registra en el barrio Santa Isabel, a la entrada de la planta Ica Renault. Desde horas tempranas de la madrugada, Elpidio Torres, titular de ESMATA, espera la salida de los trabajadores del turno mañana. Pasadas las 11 de la mañana, Torres, seguido por unos 4.000 trabajadores, marcha hacia el centro de la ciudad por la avenida Vélez Arfield. Por la avenida Colón, los obreros de Luz y Fuerza, liderados por Agustín Tosco, marchan en dirección a la Plaza San Martín. En el trayecto, la columna de Tosco debe atravesar el barrio Clínicas, el lugar donde se congregan los estudiantes. Pasado el mediodía, las calles de la ciudad de Córdoba se colman de estudiantes y trabajadores que marchan de manera pacífica y organizada. La cantidad de asistentes supera largamente los cálculos de la policía, que establece un gigantesco cordón alrededor de la plaza principal para cerrarles el paso. Al acercarse los primeros manifestantes, la policía intenta repelerlos mediante el uso de gas lacrimógeno. Los estudiantes responden arrojando bombas caseras y bolitas de acero que entorpecen el paso de los caballos de la policía montada. Tosco, ¿no cree usted que resistirse a una opción política concreta a nivel nacional
bueno, colocará su tendencia tarde o temprano, ¿no?, en un callejón sin salida, en un aislacionismo estéril. La unidad de las fuerzas políticas populares de ninguna manera pueden colocarnos en un aislamiento estéril. La unidad y la lucha están en la conciencia y en el corazón del pueblo. ¿Qué otra cosa expresarían entonces la infinidad de movilizaciones populares masivas protagonizadas heroicamente en los últimos años? Y la de tantos hombres y mujeres argentinos que por su militancia popular y revolucionaria responden con su libertad o hasta con su sangre por esos mismos ideales comunes. Allí estuvieron y están todos los que, sin distinción partidaria, luchan efectivamente por la liberación del pueblo y la patria. Susana fue muy discriminada por la mayoría de los compañeros de militancia de Tosco, por no ser su esposa legal. Estando preso en el 71, por ejemplo, lo elige el secretario general del gremio de Luz y Fuerza, una situación que lo ubica en la tapa de los principales diarios de América Latina. Sin embargo, cuando Susana, que era delegada de base, le cuenta que los compañeros la rechazan, él se fastidia tanto que decide no aceptar el cargo e irse. Algo que ella no le permite. ¿Por qué? Porque ama al Tosco que lucha en el gremio en su Córdoba natal. El personal que trabajaba en el centro clandestino estaba formado por el ejército y gendarmería. La gendarmería tenía encomendada la vigilancia a presos, la custodia, pero eran cambiados cada semana. Procedían de extracción social obrera, solían ser los hijos de los trabajadores de la provincia. Nos trataban mejor que el ejército, claro, y normalmente no reprimían, aunque a veces se veían obligados a darnos palizas y a tratarnos cruelmente. Un gendarme me contó cómo mataron al hijo de Menéndez, de 12 años. Venganza, venganza por los oficiales a los que Menéndez mató acusándolos de tener relación con la guerrilla. Luciano Benjamín Menéndez, comandante en jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y responsable máximo de la represión en la zona de Córdoba y Tucumán. Los oficiales le pusieron veneno a la Coca-Cola del pibe y el hijo murió. Tuvieron que llevarlo al hospital de urgencia de Córdoba. Tenían que hacerle una traqueotomía y los especialistas no se encontraban en el hospital porque Menéndez los había cesado de sus puestos. Conclusión, el pibe muere y Menéndez pierde a su hijo de 12 años. Al escuchar los primeros disparos policiales, algunos trabajadores se despliegan por los barrios cercanos, donde son auxiliados por los vecinos, quienes les acercan palos, botellas y cadenas para poder defenderse. A pesar de la intensa represión, la columna principal continúa su avance e intenta ganar la plaza. El jefe del operativo da la orden de disparar sobre los manifestantes, lo que provoca la primera víctima fatal de la jornada, el obrero Máximo Mena. La muerte de Mena, lejos de dispersar la marcha, une más a los manifestantes, quienes arremeten a pedradas contra la policía. En cuestión de segundos, los alrededores de la plaza se convierten en el escenario de una batalla campal, por lo que la policía decide emprender una veloz retirada. A partir de este momento, la protesta pierde toda organización y se transforma en una rebelión popular. A las 13 horas del 29 de mayo, en la ciudad de Córdoba se respira un clima de guerra civil.
Los comerciantes, asustados, bajan las persianas de sus negocios, mientras que los vecinos aportan colchones y muebles viejos para construir barricadas. En pocos minutos, las 150 manzanas que comprenden los barrios Alberdi, Clínicas, Nueva Córdoba, San Martín y Güemes se convierten en una zona liberada que las fuerzas del orden provinciales ya no pueden controlar. Al caer la tarde, más de 50.000 personas se concentran en los barrios Clínicas y Alberdi. En lo alto de los edificios, civiles armados con pistolas, escopetas de caza y bombas molotov se aprestan a resistir el embate de las fuerzas militares. Para esa hora, el tercer cuerpo del ejército se prepara para tomar la ciudad. Noticiero 13 en la ciudad de Córdoba, en la avenida principal que da acceso al radio de la ciudad capital en momentos en que hace su entrada el ejército para hacerse cargo de la situación en la ciudad. Estos son efectivos de la Escuela de Tropas Aerotransportadas al mando del general Carcaño, que hace algunos minutos han salido de la unidad en la que están asentados para, cumpliendo instrucciones del comandante del tercer cuerpo de general Sánchez Laos, hacerse cargo de la situación en la ciudad de Córdoba. Es decir, se ha planteado una situación similar a la que se produjera hace unos días en la ciudad de Rosario. Estos son los efectivos de la Escuela de Tropas Aerotransportadas. Agustín rechazaba la postura de los obreros de Citrac-Citran, ni golpe ni elección, revolución. Él no coincidía con esa actitud, creía que había que sumarse a la CGT de Córdoba que comandaba Atilio López y que los de Citrac-Citran estaban bastante alejados del pueblo, pero jamás lo hace público. No entendía por qué futigaban a Atilio López por el simple hecho de ser peronista. También está bien reflejada su lucha contra el sindicalismo participacionista. No quería saber nada con Rucci, Bandor o Alonso. El motor de su lucha era sacarle la careta a esa gente. Agustín era peronista, pero en el 53, cuando Perón cambia de rumbo en la política económica, se aleja del movimiento para seguir las líneas de John William Cook. Tosco quería mucho a Obregón Cano y a Atilio López, muy leales a Perón. Hay una imagen perfecta, López y Tosco abrazados, uno haciendo la B de la victoria y el otro levantando su puño izquierdo. No me digas que no es una maravillosa síntesis de la época. Con la llegada de la noche, la resistencia popular continúa. En barrios como el San Martín y el Nueva Córdoba, la situación se hace incontrolable. Pasadas las 23, un apagón provocado por militantes del Sindicato de Luz y Fuerza cubre de sombras la ciudad. Por el lapso de 2 horas, el ejército queda totalmente aislado e incomunicado en medio de la oscuridad, y la única luz que alumbra las calles de Córdoba es la de las fogatas y los autos incendiados. Recién a la 1 de la madrugada los militares logran restablecer la luz eléctrica. La rebelión comienza a ser controlada. Las tropas de infantería realizan detenciones a mansalva y ultiman a varios de los tiradores civiles apostados en los edificios y terrazas. Llegado el 30 de mayo, Córdoba es una ciudad ocupada. Tanques de guerra recorren sus calles y cada una de sus casas y sus esquinas son, a los ojos de los militares, territorio enemigo. En el transcurso de la mañana, Agustín Tosco y Elpidio Torres son detenidos. Y en menos de 24 horas son juzgados por tribunales militares y condenados a varios años de prisión. A pesar de que los daños materiales son similares a los de un terremoto, los vecinos en las calles viven la jornada como un triunfo. En cuestión de horas, toda una sociedad logró salir de la apatía y el derrotismo para pronunciarse contra un gobierno sostenido mediante la represión y la censura. Un gobierno que después del Cordobazo tiene las horas contadas.
La tenacidad de la lucha popular obliga a las Fuerzas Armadas a replantear su estrategia y a pensar en una posible apertura política. De seguir por el camino de la represión, el riesgo de caer en el caos es mucho mayor. Susana linda, yo nunca te olvidaré. Pero si vos querés, tu vida es tuya. Lo que jamás olvidaré es que no estás arrepentida de haberme conocido. Nunca abandonarás mi corazón. Si supieras la alegría, el orgullo y la preocupación por lo que te pasaría cuando fuiste a poner aquello. ¿Te acordás? ¿Te acordás que después me preguntaste, ¿y a mí qué me toca hacer? Trabajaste tanto en la elaboración de las últimas cosas. Ya no es lo del principio. Ideas, lecturas, comentarios, no. Ahora es la práctica de todo eso. Es el riesgo común y compartido. Yo trabajo contigo por nuestros ideales. Y estos ideales, Susana, me impulsan a jugarme entero. El 8 de diciembre de 1969, una multitud se dirige al aeropuerto de la ciudad de Córdoba para recibir a Agustín Tosco. El dirigente sindical de Luz y Fuerza ha sido condenado por el gobierno militar a 8 años de cárcel a raíz de su participación en el Cordobazo. Pero la presión popular ha logrado liberarlo y Tosco parece salir fortalecido de esa experiencia tras las rejas. Podrán apreciar al fondo la silueta del BAC británico de Austral, el cual condujo al dirigente sindical Agustín Tosco, liberado recientemente por el Poder Ejecutivo. Un entusiasmo poco común, mucho público aquí en Paja Blanca. Respetado y querido por la mayoría de la ciudadanía cordobesa, Agustín Tosco emerge como el líder capaz de unir al movimiento obrero en su lucha contra la dictadura. Con la solidaridad combatiente con que ha actuado este maravilloso movimiento obrero y este maravilloso estudiantado y todas las fuerzas populares y patrióticas. Saludamos a nuestro pueblo y le decimos que pese a la prisión, que pese a las persecuciones, todos los argentinos, la lucha sin claudicaciones contra la dictadura. El Cordobazo tuvo un apoyo sustancial de los curas obreros, la parte de la iglesia que puso en práctica en América las conclusiones del Concilio Vaticano II. Hubo 2 curas notables en ese grupo de sacerdotes y obispos que se enfrentó a la dictadura militar. Uno, el padre Mujica, en la Villa del Retiro, y otro, el cordobés Enrique Ángel Angelelli, obispo de La Rioja. Además fue padre conciliar en el Concilio Vaticano II y declarado beato mártir este año, 2019. Por
unido, jamás será vencido. Sí, vino la liberación en diciembre del 69 después del Cordobazo. Pero Lanuse, que se había ensañado con Tosco por su participación en el Viborazo, un tiempo más tarde lo manda detenido a la cárcel de Rawson, justo donde sucedería la fuga de los guerrilleros. Tosco no estaba de acuerdo con la fuga, aunque tenía gran aprecio por los guerrilleros, pero entendía que la situación del país no pasaba por tomar las armas. Cuando le propusieron escaparse, dijo que no, que su libertad llegaría cuando la lucha del pueblo fuese capaz de liberarlo. Compañeras y compañeros del glorioso sindicato de Luz y Fuerza, somos prisioneros del sistema que aún impera en nuestro país. No hemos claudicado nunca en la constante lucha contra la dictadura, ni claudicaremos jamás, aun cuando las cárceles no se abran para nosotros. Las grandes consignas de la justicia social, de la liberación nacional, han adquirido mayor valor. Hoy son parte indisoluble de nuestra doctrina sindical, compañeros. Tenemos una inmensa fe en que el pueblo triunfará, que deberá normalizarse institucionalmente el país, que la voluntad soberana del pueblo decida quién y cómo gobernar, compañeros. Para ello, es un factor de fundamental importancia la unidad combativa del movimiento obrero, del estudiantado, de los sacerdotes progresistas, de las fuerzas civiles y militares patrióticas, compañeros, de todos los hombres y mujeres argentinos. La misión de cada uno es construir ese destino al que la absoluta mayoría del pueblo aspira. Nosotros, los que aquí estamos en la cárcel, ratificamos nuestras posiciones manteniéndolas indeclinablemente. La causa popular triunfará, compañeros. En los interrogatorios se alternaban los militares y otras veces los colaboradores que aceptaron trabajar para el ejército. Me decían que si hablaba, si colaboraba, tendría mejor trato, mejor suerte. ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué me molestás? ¿Acaso sos milico? Entre los colaboradores recuerdo a Charles Maure, del PRT, también a Héctor López y la señora. Eran colaboradores de los militares y del PRT. Ellos sabían que yo era compañera de Tosco y que ideológicamente tenía aguante. Los métodos de tortura fueron múltiples. No me daban de comer, me interrogaban a diario. Me llevaron al desgaste físico, psíquico. También preguntaban datos sobre mi vida afectiva, como por ejemplo, ¿cuál era la frecuencia sexual con mi compañero? Querían conocer mi nivel de afectividad, mi dependencia de las personas que estaban fuera. ¿Alguna vez has pensado que si te pasa algo, no haré lo imposible por vos? ¿Alguna vez has pensado que si estás enferma me apartaría de tu lado? ¿Alguna vez has pensado que si te atacan no te defenderé?
vez has pensado que si alguien te corteja, no defenderé lo que amo? ¿Alguna vez has pensado que si estoy amargado, derrotado o enfermo, no serás vos mi máximo consuelo? ¿No sabés también que soy de sentimientos firmes, que peleo sin descanso por tantas cosas en la vida, soportando todo tipo de represiones? Estoy dispuesto a seguir, pase lo que pase. En el fondo soy así, con muchos defectos, por cierto. ¿Se te ocurre que no lucharé hasta las últimas consecuencias para conservar lo que quiero tan profundamente? Debes participar en todo. Tengo plena confianza en tu espíritu de lucha y en tu comprensión del proceso. Comparte su celda con Ongaro, con quien además también comparte su intención de conformar desde la izquierda un gran frente con sectores radicales y peronistas. ¿Para qué? Para derrotar a la dictadura militar. En Rawson, Santucho le propone participar de la fuga que estaban preparando los prisioneros del ERP, FARC y Montoneros. Pero él prefiere no hacerlo. Entiende que su puesto de lucha no pasa por allí. Entre los malos tratos que recibí, tengo que citar los abusos sexuales y los 2 intentos de violación por parte del Gato Gómez, torturador, nazi. El primer intento de violación fue por la fuerza bruta, ayudado por 2 gendarmes. Pero me resistí violentamente porque aún tenía fuerza para seguir luchando, a pesar de lo débil que me encontraba. El segundo fue muy distinto. Estaba solo, casi desnudo, tecleando en una máquina de escribir. Una vez más, me preguntaba por Agustín y por Salamanca. Intentó seducirme. Lo desprecié. Me pegó una trompada. Y en la lucha con él en el suelo, a mí me da un shock nervioso. Si me querés coger tendrá que ser muerta, le dije. Me dio otra trompada. Y pude salir de su despacho. Muerto Perón, el gobierno de Isabel, el ministro Otero, los jefes sindicales, y estaban hartos de Agustín. Y López Rega aprovecha la circunstancia y da la orden. La AAA, Alianza Anticomunista Argentina, la AAA comienza a perseguir a Tosco para secuestrarlo y matarlo. El 16 de julio, un grupo de 15 personas fuertemente armado, en medio de intenso fuego, quiso copar el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba para ejecutarlo, como además ya lo había anticipado 48 horas antes, justamente en un comunicado de la AAA. La decisión y la valentía de los trabajadores del gremio, bueno, impidió que se cumpliera el objetivo, pero Tosco pasa a la clandestinidad.
El 27 de septiembre de 1975, Agustín recibe una nueva amenaza de muerte que impunemente se publica en un medio periodístico, el diario Mayoría de la capital federal. Todos adelante, siempre adelante, trabajando, luchando, con perseverancia, con fe, con firmeza, con alegría combatiente, compañeros. Conformamos un ideal indestructible, un compromiso militante, una visión de vida, compañeros. Poco tiempo después, Tosco sufre una encefalitis bacteriana, pero bueno, era imposible internarlo en un hospital porque sería ejecutado en cuanto se conociera dónde se encontraba, ¿verdad? Así que compañeros de Luz y Fuerza lo ocultaron, primero en las sierras de Córdoba, y después, disfrazado de mujer, pudo viajar a La Plata y seguir oculto. Pero, debido a su clandestinidad, Tosco no pudo ser atendido apropiadamente. Agustín Tosco murió en Buenos Aires el 4 de noviembre de 1975 a los 45 años. Sus compañeros llevaron su cuerpo sentado en el asiento del acompañante de una ambulancia hasta la ciudad de Córdoba. Oficialmente, murió en Córdoba el 5 de noviembre de 1975.
Agustín ya estaba muerto. Y yo, mitad muerta. Pretendían, y en parte lo han conseguido, que de aquí a 30 años no te muevas más, si salís viva, me decían. Soledad dentro de la soledad. Silencio dentro del silencio. En el tubo aprendí a perder el sentido del tiempo, del espacio, de las proporciones y hasta mi equilibrio personal. Agustín, antes de morir, le decía que se cuidara, que no podía tolerar la idea de que le pasara algo. Ella siempre me decía que una de las cosas que la salvó fue el amor por él. Susana murió en libertad, mirando fotos y cartas de Agustín, rodeada de objetos del hombre que amó toda su vida. Inclusive lo quiso acompañar cuando pasó a la clandestinidad en octubre del 74. Pero él no se lo permitió, claro, por el riesgo que eso implicaba. Esa fue la última vez que se vieron.